Hola y bienvenidos a Parálisis Cerebral Infantil, entendiendo y cambiando miradas. Antes de empezar, queríamos recordaros que esta conversación y todos nuestros episodios están disponibles en el canal El Agujero del Hobbit de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias por acompañarnos donde sea que nos escuchéis. Hoy nos adentramos en un tema fundamental: los desafíos y las estrategias para la inclusión escolar de niños con parálisis cerebral. Para guiarnos en este complejo pero esperanzador viaje, nos acompaña una experta en pedagogía inclusiva. Bienvenida. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí para hablar de un tema tan crucial. La inclusión exitosa de estos estudiantes es un desafío multifacético, pero como veremos, con el enfoque correcto, los resultados son increíblemente positivos para toda la comunidad escolar. Empecemos por el primer gran pilar, la integración social. El informe menciona que los niños con parálisis cerebral enfrentan barreras significativas. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a que, más allá de lo académico, la experiencia social en la escuela puede ser muy difícil. La investigación es clara. Estos estudiantes tienden a experimentar menos amistades recíprocas, un mayor aislamiento social y, lamentablemente, más victimización por parte de sus compañeros. El documento incluso señala patrones de género, donde las niñas con parálisis cerebral, por ejemplo, pueden mostrar comportamientos de liderazgo y sociabilidad más reducidos. ¿Y qué causa este aislamiento? ¿Son solo las diferencias físicas? Es más complejo. El entorno sociocultural es determinante. Las actitudes de los maestros y la cultura de la escuela pueden amplificar o mitigar la exclusión. De hecho, las actitudes de los docentes a menudo influyen directamente en cómo los compañeros perciben y tratan a los niños con discapacidades. Los compañeros pueden percibir al niño como diferente, no solo por sus limitaciones motoras, sino también por el uso de dispositivos de asistencia o por dificultades en la comunicación. Esto puede llevar a una exclusión que puede ser muy explícita o muy sutil. Entendido. Frente a este desafío, ¿qué estrategias de mejora se pueden implementar para fomentar una integración real? La clave es implementar intervenciones estructuradas. No basta con esperar que la integración ocurra por sí sola. El informe sugiere 3 líneas de acción claras. Primero, actividades de sensibilización dirigidas a los compañeros sin discapacidad para promover la comprensión y la empatía. Segundo, facilitar oportunidades de juego estructurado que estén diseñadas para que todos puedan participar con éxito. Y tercero, y esto es muy importante, desarrollar roles de pares como amigos y colaboradores, evitando encasillarlos únicamente en el rol de ayudante. Pasemos ahora al segundo gran desafío, el acceso al currículum. ¿Cuáles son las barreras académicas más comunes? Las barreras son múltiples. Las limitaciones motoras pueden dificultar o impedir la escritura manual y la coordinación fina. Las dificultades de comunicación pueden limitar la participación oral y en algunos casos puede haber desafíos cognitivos. Esto significa que a menudo necesitan supervisión constante y asistencia para participar en actividades escolares. El problema es que muchas escuelas no tienen los recursos o el conocimiento para proporcionar las adaptaciones necesarias. El documento habla del diseño universal para el aprendizaje, DUA, como un marco fundamental. ¿Podrías explicarnos qué es? Por supuesto, el DUA es un enfoque revolucionario. En lugar de crear un currículo rígido y luego pensar en cómo adaptarlo para estudiantes específicos, el DUA propone crear currículos flexibles desde el inicio. Promueve múltiples medios de representación, es decir, ofrecer la información de distintas formas, como texto, audio, vídeo. Múltiples medios de expresión. Permitir que el estudiante demuestre lo que sabe de distintas maneras, no solo con un examen escrito. Y múltiples medios de participación, es decir, ofrecer distintas opciones para mantenerlos motivados e implicados. Y junto al DUA, la tecnología asistiva parece jugar un papel crucial. ¿Qué tipo de tecnologías son las más efectivas? Son herramientas que cambian la vida. Hablamos de dispositivos de comunicación aumentativa, como tabletas con aplicaciones especializadas que permiten a los estudiantes expresar sus ideas. Para casos con limitaciones motoras severas, la tecnología de acceso ocular, que permite controlar un ordenador con la mirada, es transformadora. También hay adaptaciones para la escritura, como teclados modificados o software de reconocimiento de voz, e incluso software educativo adaptativo que ajusta el contenido y la dificultad a las necesidades individuales.
Todo esto suena fantástico, pero me imagino que la mejor tecnología del mundo no sirve de nada sin un profesorado preparado. ¿Cuál es el rol de los docentes en este proceso? Es determinante. Las actitudes del profesorado son el factor clave. Los estudios muestran que los docentes con actitudes positivas hacia la inclusión crean entornos más acogedores y usan prácticas más efectivas. Curiosamente, los profesores que ya tienen experiencia directa con estudiantes con parálisis cerebral tienden a tener perspectivas mucho más positivas que los que están en formación. La experiencia práctica es crucial. ¿Y qué necesitan los profesores para desarrollar estas actitudes y competencias? ¿Qué tipo de formación es la más efectiva? Necesitan una formación integral. En lo técnico deben comprender las características de la parálisis cerebral y saber manejar la tecnología asistente. En lo pedagógico necesitan estrategias de diferenciación instruccional y métodos para fomentar la participación de todos. Y en lo socioemocional deben desarrollar empatía, saber manejar comportamientos desafiantes y, fundamentalmente, aprender a colaborar efectivamente con las familias y otros profesionales. Los programas de formación más exitosos son aquellos que combinan teoría y práctica y que ofrecen mentorización y apoyo continuo, no solo talleres aislados. Has mencionado la colaboración con otros. El informe aborda un tema muy delicado, la percepción del trato de favor. ¿Cómo se puede manejar esto en la comunidad escolar? Este es un punto crítico que puede generar mucha tensión. Ocurre cuando otros estudiantes o padres perciben las adaptaciones necesarias como privilegios injustos. Esto puede generar resentimiento y minar todo el esfuerzo de inclusión. La estrategia para combatirlo es la comunicación proactiva y la educación. Hay que abordar el tema abiertamente, explicando la diferencia entre equidad e igualdad. La equidad no es dar a todos lo mismo, es dar a cada uno lo que necesita para tener éxito. Es útil destacar cómo los principios del DUA, de hecho, benefician a todos los estudiantes, no solo a uno. De la percepción errónea al daño real, hablemos del acoso escolar o bullying. El documento afirma que estos niños tienen un mayor riesgo. Sí, y las cifras son preocupantes. Se estima que entre el 15 y el 25% de los estudiantes con discapacidades visibles experimentan bullying, una cifra significativamente mayor. Los factores de riesgo son claros: las diferencias físicas visibles, la percepción de vulnerabilidad, las limitaciones motoras que dificultan la autodefensa y las dificultades de comunicación que pueden generar malentendidos. Ante una realidad tan dura, ¿cómo debe actuar un centro educativo? ¿Existe un protocolo de intervención? Absolutamente, y debe ser claro y sistemático. El informe propone un protocolo en 4 fases. Fase 1, detección, con monitoreo constante e identificación de señales de alerta. Fase 2, intervención inmediata, que implica una investigación rápida, entrevistas separadas y medidas de protección. Fase 3, intervención integral, trabajando con el agresor, dando soporte especializado a la víctima y modificando los factores ambientales que facilitan el acoso. Y fase 4, seguimiento y prevención, para monitorear la situación y evitar la recurrencia. Es crucial no caer en errores comunes como minimizar la situación, culpar a la víctima o aplicar solo medidas punitivas sin abordar las causas. De la percepción errónea al daño real, hablemos del caso de Jaiber Singh, un ejemplo de éxito. El caso de Jaibir es inspirador, un adolescente con parálisis cerebral que completó su educación con un 77%. El desafío era físico, no podía subir escaleras. La solución de la escuela fue simple pero efectiva: relocalizaron sus clases a la planta baja. Esta adaptación, combinada con un apoyo consistente durante 15 años y la aceptación de su familia y compañeros, fue la clave de su éxito. La lección es que a veces las adaptaciones efectivas no tienen por qué ser complejas. Y ahora, contrastémoslo con el caso opuesto, la niña en una institución de Popayán, Colombia. Ese caso ilustra el fracaso del sistema. Documenta un proceso de exclusión escolar sistemática. La causa: falta de recursos, una capacitación docente completamente inadecuada y la ausencia total de adaptaciones curriculares. El personal docente ni siquiera conocía bien la situación educativa de la niña. El resultado fue la exclusión y la limitación de sus oportunidades. La lección aquí es devastadora, pero clara: la falta de formación y recursos conduce directamente a la exclusión. Y finalmente está el caso de la estudiante con parálisis cerebral espástica severa. Este caso muestra el poder de la tecnología de vanguardia. La estudiante tenía un control muscular muy limitado, reducido a movimientos oculares. El desafío era darle acceso al currículo regular. La solución fue implementar tecnología de seguimiento ocular combinada con sistemas de comunicación aumentativa.
El resultado fue un aprendizaje óptimo y una participación efectiva, en igualdad de oportunidades. La lección es que la tecnología asistiva avanzada puede proporcionar un acceso completo al currículo, incluso en casos de limitaciones motoras muy severas. Después de este completo análisis, ¿cuáles serían las conclusiones principales y las recomendaciones finales que podemos ofrecer a nuestra audiencia? La conclusión principal es que la inclusión exitosa requiere un enfoque sistémico y multidimensional. No hay una solución mágica. Los elementos críticos son una formación docente especializada, adaptaciones curriculares basadas en el DUA, el uso de tecnología asistiva apropiada, el fomento de una cultura escolar inclusiva que valore la diversidad y una colaboración estrecha entre la familia y la escuela. Un consejo final para los docentes que nos escuchan. Participen en capacitaciones, desarrollen competencias en tecnología, pero sobre todo cultiven actitudes inclusivas. Implementen los principios del DUA y promuevan activamente interacciones sociales positivas. Para los directores de centros educativos. Desarrollen políticas de inclusión claras y protocolos de bullying específicos. Aseguren los recursos necesarios, tanto tecnológicos como de personal, y fomenten una cultura organizacional que celebre la diversidad. ¿Y para las familias? Edúquense sobre los derechos de sus hijos, comuníquense de manera proactiva con la escuela y colaboren en el diseño del plan educativo. Su rol en reforzar el aprendizaje y la autoconfianza en casa es insustituible. Ha sido una conversación increíblemente esclarecedora. Nos has proporcionado una hoja de ruta detallada, basada en evidencia y llena de humanidad. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. El placer ha sido mío, recordando que garantizar una educación de calidad para todos los niños es la base para construir una sociedad más justa. Y así concluimos nuestro episodio de hoy. Esperamos que esta conversación les haya inspirado y les haya dado herramientas prácticas para ser agentes de cambio en sus propias comunidades. Gracias por escucharnos.